estamos de regreso aquí en su programa Impulsando el Derecho. Está con nosotros el doctor Adar Moreno Valdés en su sección Conviviendo con el Mundo del Comercio Exterior y Fiscal. Súbale el volumen a su dispositivo porque el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre salvaguardias, el mecanismo de protección comercial y sus efectos en México. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por invitarme nuevamente y pues un gusto estar con todos ustedes. Igualmente. Otro programa más. No, muchas gracias. El gusto es nuestro, que siempre nos deleita con esta información del comercio exterior. Es un tema muy interesante y la verdad creo que pocas veces es entendido por algunas personas, Sí. pero realmente es un tema muy importante para nuestro país. Es muy importante realmente el tema de comercio exterior y fiscal también. Sí. Claro, por supuesto. Doctor, cuéntenos, ¿qué son las salvaguardias comerciales? Las salvaguardias son mecanismos de restricción comercial a través de los cuales los gobiernos restringen o regulan la entrada de cierta o cierto tipo de mercancías a sus mercados nacionales. ¿Por qué lo regulan? Protección, ¿no? Para Exactamente. Tiene que ver, bueno, sí tiene que ver un poco con protección, exactamente, porque se considera que esas mercancías que están ingresando están afectando o afectan a los productores son nacionales. una amenaza. Son una amenaza. Y es un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque actualmente algunos países están utilizando estas medidas para contrarrestar importaciones. Por ejemplo, se están utilizando ese tipo de cuestiones. Ok. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos de estas salvaguardias comerciales, doctor? Básicamente vamos a encontrar que el primer elemento es que existe, por ejemplo, por parte de un país, se considera que hay un aumento de las importaciones de cierto o ciertos productos. Ok. Primer punto, hay un aumento de importaciones. Segundo elemento, esas importaciones están causando, se considera, un grave perjuicio a los productores nacionales de ese país. Básicamente, digamos, son los dos elementos. A diferencia, por ejemplo, de una práctica desleal de comercio internacional que vimos en el programa En el programa anterior sí hablamos de dumping. Sí. En el caso del dumping, digamos, hay una conducta intencional por parte, digamos, de una empresa extranjera en exportar productos y generar, digamos, esa práctica desleal de comercio internacional. En el caso de una salvaguardia, la diferencia es que no existe ninguna intención por parte de una empresa de generar un daño o una amenaza de daño, digamos, a los productores de otro país. El problema estriba en que esas importaciones se hacen, digamos, en buenas condiciones, por así decirlo, y ese producto es de buena calidad o es de tan buen precio que está generando, digamos, una pérdida económica a los productores nacionales de ese país. Digamos que esa es la gran diferencia. No hay, digamos, una intención, en el caso de la salvaguardia, por generar un daño. Sin embargo, se produce. Un ejemplo, doctor, de algún producto, de alguna mercancía que al llevar a cabo esta importación, exportación, esté causando un daño. Fíjese que el que actualmente está aplicando la mayor cantidad de salvaguardias no es tanto México, sino son los Estados Unidos. De hecho, mucha gente no sabe, bueno, lo vamos a comentar, que en realidad el gobierno de Estados Unidos es el que más ha estado aplicando recientemente medidas de salvaguardia. Un ejemplo, hace como 2 años, no sé si recuerdan, 2 años y medio, cuando Estados Unidos impuso aranceles a las exportaciones mexicanas, por ejemplo, que tenían que ver con acero. No sé si recuerdan ese tema. Y entonces los Estados Unidos impusieron, digamos, aranceles que no eran sino medidas de salvaguardia a las exportaciones mexicanas. Por ejemplo, otro caso, no sé si lo recuerdan, hace algunos años también, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó, comercialmente hablando, comercialmente hablando, con imponer medidas de salvaguardia, por ejemplo, a las exportaciones mexicanas de coches que se están fabricando en México, porque él señala que, por ejemplo, las exportaciones mexicanas de vehículos están causando daño a los productores de vehículos en los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos han estado empleando, digamos, esta fórmula de utilizar medidas de salvaguardia,
para contrarrestar las importaciones que él considera que están afectando a su industria nacional. Inclusive, otro ejemplo más, lo que ha pasado con China. No sé si recuerdan que antes del problema que ha habido del coronavirus, que creo que ya lo estaban viendo en este programa, hace un rato, antes del coronavirus, bueno, de hecho todavía existe, hay un problema, digamos, de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, los Estados Unidos, ¿cómo han estado contrarrestando las exportaciones de China hacia los Estados Unidos? Pues les han implementado medidas de salvaguardia. Y a través, o sea, realmente es una medida que se está utilizando mucho actualmente, sobre todo por nuestros vecinos, para contrarrestar importaciones a su país que consideran que están causando un daño grave a sus productores nacionales. Son 3 ejemplos. México ha sido, hay que ser honestos, más prudente en la imposición de medidas de salvaguardia, pero más bien como país, hemos sufrido la imposición de medidas de salvaguardia. Esa es la cuestión. Por ejemplo. Sí, doctor, perdón, ¿han tenido efectos, digamos, estas medidas? Bastante, porque por ejemplo, cuando Estados Unidos, no sé si recuerdan, que empezó a implementar medidas de salvaguardia a las exportaciones mexicanas de acero hace como 3 años, México sabía que le estaba causando un enorme perjuicio. De inmediato la Secretaría, bueno, no de inmediato, pero con cierto tiempo perentorio, la Secretaría de Economía de México hace como 3 años, no sé si recuerdan, impuso a su vez medidas de salvaguardia en contra de ciertos productos americanos que estábamos importando, como carne de cerdo, si no mal recuerdo, carne de pollo también, cierto tipo de manzanas y cierto tipo de frutas. Entonces, realmente se inician, digamos, los problemas. ¿Por qué? Porque si tú, digamos, la idea ¿cuál es? Evitar que entren productos de cierto país. Esa es la idea. Ahora, tú como país, si te ves afectado, ¿qué vas a hacer? Vas a responder. Claro. Y a su vez vas a poner otras medidas de salvaguardia. Entonces, al final de cuentas, esto se hace como una especie de me hago y te hago. Claro, y me haces, o me haces y yo te aplico, ¿no? También medidas. Entonces, sí es un tema bastante interesante e importante. ¿Por qué? Porque hablamos de medidas que afectan comercialmente con cientos de millones de dólares o inclusive a veces miles de millones de dólares productos. Es un tema bastante interesante de las salvaguardias. Sí, claro. Y aquí, ¿por qué, doctor, es importante hablar sobre estas salvaguardias comerciales? Porque es una medida, digamos, lo que comentaban hace unos momentos, de protección comercial. Digamos, cuando tú como país o como industria, digamos, de un país, sientes que te están afectando las importaciones, por ejemplo, de cierto producto que se hacen de otro país, entonces le solicitas a tu gobierno que adopte medidas de salvaguardia para restringir o regular esas importaciones. Vamos a poner un caso también, por ejemplo, que México llegó a vivirlo. Precisamente como que tenemos mucha relación con Estados Unidos en este tema. En el caso, no sé si recuerdan, por ejemplo, del azúcar. Hace unos años. Hace unos años, en el caso del azúcar, hubo un conflicto entre Estados Unidos y México, porque México exportaba grandes cantidades de azúcar a los Estados Unidos. Y entonces los productores de azúcar de Estados Unidos, obviamente se quejaron y dijeron, es que si se permite la entrada de azúcar mexicana, va a haber muchos problemas para nosotros. Entonces, los productores de azúcar estadounidenses le pidieron al gobierno de su país, de Estados Unidos, que en un momento determinado iniciara una investigación en contra de las importaciones de azúcar de México. Por supuesto, esto iba a afectar muchísimo al azúcar mexicana. Total que México, para tratar de evitar que se llegara a una investigación y que al final de cuentas le impusieran medidas al azúcar mexicana, el gobierno de México aceptó una medida que se llama self-restraint. Significa autorrestricción. ¿Qué quiere decir? Que México aceptó de manera unilateral, unilateral forzado, ¿verdad? A negociar, a comprometerse a no exportar sino cierta cantidad de azúcar a los Estados Unidos.
¿Por qué? Porque no querían perder ese mercado, pero tuvieron que aceptar unilateralmente autorrestringirse en las exportaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente las cuestiones de salvaguardia sí influyen bastante en las decisiones, por ejemplo, de los productores nacionales. Claro. ¿Por qué? Porque, piénsese, productos mexicanos que son muy fuertes en Estados Unidos. Hablamos de tomate, jitomate, aguacate, que el aguacate también, hubo ciertos problemas inclusive, y llegó a haber inclusive por ahí una cierta amenaza de irregular la introducción de aguacate a los Estados Unidos. Y precisamente fue en ese periodo el año pasado, creo que fue en la NFL, donde es muy donde se produce, ¿no?, mucho aguacate precisamente para satisfacer las necesidades en los Estados Unidos, y dijeron, entonces, este aguacate puede ir otra vez de regreso y lo traemos a ver de dónde, pero no mexicano. Exactamente. Entonces, las medidas de salvaguardia, repito, no es que sean malas. Se considera que es un mecanismo, digamos, para proteger a tu industria. El problema, me parece, es cuando se quiere abusar de estas medidas y ya se les quiere utilizar como pretexto para, ante cualquier problema, evitar, por ejemplo, la introducción de productos. No niego, bueno, hay que decir una cosa, las salvaguardias es una figura que está contemplada en el artículo 19 de el GATT de 1994, y también cuenta con su propio acuerdo sobre salvaguardias. Entonces, las salvaguardias es un tema que está regulado y contemplado en el marco de la Organización Mundial del Comercio. De hecho, México regula el tema de salvaguardias en la Ley de Comercio Exterior. El grave problema es que cuando se utilizan esas medidas como mecanismos de protección, pues entonces se está, digamos, distorsionando los efectos del comercio mundial. Claro. Y más del comercio entre los países. Es ahí donde entra el riesgo de ¿qué? De que, por ejemplo, un presidente X, bueno, vamos a poner nombres, ¿verdad? Sí. De los Estados Unidos diga, pues ¿saben qué? No me gusta que entren tomates mexicanos. ¿Cómo le vamos a hacer para evitar que entren tomates mexicanos? Pues pongo salvaguardias. No me gusta que entre cierto producto, digamos, de otro país. Pongo medidas de salvaguardia. Claro. Y entonces nos estamos encontrando con que las medidas de salvaguardia sí tratan de cumplir la finalidad de proteger a la producción nacional de los países, pero el problema viene en que esa protección a veces, me parece, cae en un ánimo proteccionista que no favorece el comercio. Se empieza a abusar, ¿no?, de estas medidas. Oye, doctor, entonces, y cuando se imponen estas medidas de salvaguardia, ¿no hay alguna forma, algún mecanismo para que se pueda inconformar ese Estado sobre la implementación de esa medida? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de México con Estados Unidos, se podría ir, por ejemplo, en dos opciones. Irte a un mecanismo de solución de controversias general, previsto todavía en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el mecanismo general de solución de controversias que se prevé en el marco del TEMEC, que va a entrar en vigor. Y si no quieres irte a un mecanismo de solución de controversias, TELECAN o TEMEC, te puedes ir a un mecanismo de solución de controversias ante la Organización Mundial del Comercio. Pero ¿cuál es el problema? Que son mecanismos que tardan bastante tiempo. Entonces, de aquí a que haya una posible solución, estamos hablando que van a pasar a lo mejor 2 años. Entonces, es un tema que es un problema. Y ha habido casos, por ejemplo, de proteccionismo por parte de otros países. Por ejemplo, que México ha tenido que enfrentar. Otro ejemplo nos tocó hace algunos años, y lo decimos con todo respeto, cuando, por ejemplo, en el marco de lo que son los acuerdos de complementación económica, los ACES, México tenía suscritos, no sé si recuerdan, unos acuerdos de complementación económica tanto con Brasil así como con Argentina, para efectos de que se aperturara las exportaciones de coches, ya sea de México a Argentina, de México a Brasil, y de Brasil a México, y de Argentina a México. El punto fue, y hay que decirlo también con mucha honestidad, eso pasó hace como 7 años o 8 más o menos. El punto fue, por ejemplo, que los gobiernos de Argentina y de Brasil se inconformaron porque México, ellos argumentaban
estaba exportando demasiado Sí. a esos países, no sé si recuerdan ese tema, y no había, digamos, la cantidad de exportaciones de Brasil o de Argentina a México tratándose de coches. Entonces, ¿cuál fue el problema? Se sintieron, voy a decir, las industrias automotrices de los países, tanto de Argentina como de Brasil, se sintieron afectados porque México, pues, en materia de vehículos, sí es muy fuerte en nuestro país. De hecho, es el segundo a nivel mundial, ¿no? Exportando automóviles a Estados Unidos. Es correcto. ¿No? Nosotros, en lo que es todo lo que es vehículos, el sector automotriz, Sí. digo, no nosotros, obviamente yo no, pero me refiero a las industrias, son muy poderosas en este país. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En aquel momento, Brasil y Argentina dijeron, se acaba, fíjense, se acaba, y ellos mismos cerraron y no permitieron ya las exportaciones mexicanas de automotores, ni a Brasil ni a Argentina, porque decían que estaba México invadiendo con automóviles a esos dos países, y unilateralmente dijeron, se acabó, no vamos a permitir la entrada de coches mexicanos. A mí me parece, por ejemplo, que ese tipo de medidas no favorecen en nada. Claro, claro. ¿Sí? El comercio exterior. ¿Por qué? Porque dejan entrever, en ese caso, digo, yo hablo del sector automotriz, Sí. porque Brasil es muy fuerte en otros sectores. Por ejemplo, deja entrever, por ejemplo, que los países se quieren meter al libre comercio, pero cuando les beneficia. Ok. Pero cuando les perjudica, buscan y dicen, ¿sabes qué? Pues yo me salgo del juego. Y entonces, ¿qué es lo que genera eso? Incertidumbre. Sí. Exacto. Entonces, las salvaguardias son realmente legales, sí, hay que decirlo, son legales, pero pueden llegar a generar incertidumbre comercial, me parece. Doctor, entonces, ¿cuál es la perspectiva actualmente de ese instrumento? Pues que lo siguen usando, lo siguen usando, lo siguen implementando. Creo que me parece que a nivel de política comercial ha sido quizás la medida favorita del gobierno de Donald Trump, y lo digo con todo respeto, ha sido su gran medida comercial. Cuando él quiere frenar la entrada de ciertos productos a Estados Unidos, lo que aplica son medidas de salvaguardia. Okay. Y las medidas de salvaguardia se traducen, por ejemplo, en medidas, por ejemplo, como aranceles, cupos, ¿sí? Contingentes. Y a través de esas medidas de salvaguardia logran regular y restringir la entrada de productos. Por ejemplo, Estados Unidos ha sido su medida favorita, yo creo, en el sexenio, bueno, no el sexenio, sino durante el primer periodo de gobierno de Donald Trump. China también ha salvaguardias, también hay que decirlo. Digamos, ¿y cuál sería la temporalidad o cuánto tiempo lo implementan? Mientras pase ese efecto, ¿hay un determinado tiempo para implementar esta salvaguardia? Si se llegan a imponer, son 4 años. 4 años. Y se pueden llegar a prorrogar por otros 4 años, lo que da un margen de 8 años para que tú puedas tener, digamos, reguladas o restringidas las importaciones de un producto. Piénsese, por ejemplo, en el caso de México, el aguacate, que es nuestro principal cliente en Estados Unidos. Si llegaran a imponer una medida de salvaguardia, 8 años, sería para los productores de aguacate de México muy complicado poder sobrevivir sin el mercado estadounidense. Claro, ahí México tendría que buscar otras alternativas. Mercados, claro. Y ojo, ya va a venir competencia del aguacate para México, porque, lo comento nada más, porque ya hay unos países por ahí de Centroamérica y Sudamérica que están empezando a producir y a exportar. El caso de Colombia. Colombia ya empezó a hacer producción en masa de aguacate. Yo creo que en un futuro próximo, digo, y qué bueno que así sea, Colombia va a ser competencia de México, o quiere ser competencia, porque ha visto que el aguacate es un producto de mucho dinero y muy bien recibido, y está empezando a meterle Colombia a la producción y a la exportación de aguacate colombiano. Ahí tenemos, por ejemplo, creo yo, el trabajo México de mejorar la calidad del aguacate mexicano. Interesante. Y por ejemplo, entonces, ya vimos que se implementa 4 años, pero de alguna manera, si este país que implementó esta medida de salvaguardia no puede decir que sea menos tiempo, o retractarse, o dejarlo sin efecto, para que no dure esos 4 años. Sí se puede.
Por ejemplo, lo que se hace en ese caso es que haz de cuenta que a ti te imponen una medida de salvaguarda, digamos que a ciertas exportaciones mexicanas. Lo que se hace, por ejemplo, es lo que le llaman una revisión anual. Okay. Se puede pedir una revisión anual y en esa revisión anual, ¿qué es lo que se verifica? Se verifica si las condiciones que dieron lugar a la imposición de esa salvaguarda se mantienen, la salvaguarda sigue vigente. Okay. Si se considera que las condiciones han cambiado, Okay. entonces puede darse marcha atrás a la imposición de medidas de salvaguardia. Pero eso es una medida más bien, creo yo, también que tiene que ver con cuestiones políticas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos los productores vamos a poner un ejemplo, los productores de azúcar en Estados Unidos van a decir, a mí no me conviene que entre azúcar mexicana. Claro. Así que aun y cuando hubiesen desaparecido las condiciones, tal vez sea conveniente que se mantengan las medidas de salvaguardia otros 3 o 4 años más y de ser necesario que se prorroguen 4 años más para mantener alejados digamos al mercado estadounidense claro. de ese producto mexicano. ¿De qué se trata en general? Se trata de que el comercio exterior es una herramienta que puede usarse. Los países la usan, sobre todo los países de primer mundo, usan esta herramienta de las salvaguardias. México no la usa, hay que ser muy honestos, México no usa también las medidas de salvaguardia. Es cierto, nuestro país no las usa. Pero si no las aplican. No las aplican. Sí, Así es. Sí, sí. Doctor, se nos vino el tiempo encima. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros una vez más en su sección Conviviendo con el Mundo del Comercio Exterior y Fiscal. Él es el doctor Adar Moreno Valdés. Natalia, muchas gracias por haber estado. Gracias por invitarme una vez más. Gracias al doctor, bueno, a los invitados por hacer este programa tan interesante. Sí. Así que bueno, nos vemos la próxima. Abraham. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes en su programa Impulsando el Derecho a partir de la 1 y hasta las 3 de la tarde. Un saludo a todos, que tengan excelente tarde. Nos vemos. Hasta